Continuamos con la última parte de este espacio, que es una de las que a mí más me gusta a fondo, para platicar de un tema que cada año recordamos también en septiembre, y es que el próximo 26 de septiembre se cumplen ya 9 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, pues un hecho que ha marcado a dos sexenios, primero al de Enrique Peña Nieto, pero también al del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque una de sus promesas de campaña, una de las más mencionadas, era que él, durante su administración, iba a resolver el caso de los estudiantes. Sin embargo, pues hasta el momento hay más dudas que certezas en torno a este caso. Lo último que pues sabemos en este momento es que los padres de los estudiantes señalan pues lo que sabemos, muy poca transparencia en el caso. Hoy, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se abordó el tema. Vamos a escuchar lo que dijo. Vamos a tener una reunión el lunes. Yo no voy a participar porque tengo otras actividades, pero se acordó de que el lunes regresan a las 5 de la tarde, aquí mismo, y se les va a dar respuesta a su pliego petitorio. Tenemos el compromiso de conocer la verdad y que haya justicia sin impunidad para nadie, primero. Y segundo, pues que no queremos que todos estos falsarios, pseudo defensores de derechos humanos, estén utilizando este lamentable asunto. Se han portado las autoridades militares, tanto el secretario de la Defensa como el secretario de Marina, a la altura de las circunstancias. Han actuado con rectitud. Entonces, esa desconfianza no tiene fundamento. Bueno, pues ahí está el tema Ayotzinapa, que es un tema pendiente que todavía a estas alturas hay muchas dudas, a estas alturas todavía la información no está completamente clara y los padres están pidiendo, pues evidentemente, que se esclarezca lo más que se pueda la totalidad de este asunto, pues para saber exactamente qué fue lo que pasó. Y para eso nos acompaña, y yo estoy muy agradecido y muy contento de que esté con nosotros nuestro colega Temoris Greco, que es uno de los reporteros que ha estado sobre este tema ya desde hace mucho tiempo. Encima es uno de los que mejor ha cubierto este asunto. Y qué bueno que estás con nosotros, Temoris. Jorge, qué gusto estar con ustedes. Me acompaña Mari Fernanda Navarro, que va a estar acompañándonos en esta conversación. Más que una entrevista, me gustaría que fuera una conversación, Temoris, sobre el tema de Ayotzinapa. ¿Cómo ves lo que está pasando a estas alturas del sexenio, cuando la 4T, cuando el propio presidente había dicho que este asunto pues se iba a transparentar, se les iban a dar a los padres de los 43 las respuestas necesarias, y todavía tenemos una serie de dudas y pareciera, tú ya me dirás si es así o no, o cómo lo estás viendo, pareciera que hay una resistencia incluso todavía dentro de este gobierno para transparentar mucha de esa información. Sí, lo que estamos viendo son pues los límites de la autonomía del presidente, ¿no? Uno dice, bueno, es que votamos por elegir un presidente y ese presidente pues puede hacer lo que quiera. En realidad tiene controles, ¿no? El poder legislativo, el poder judicial, pero además dentro del mismo poder ejecutivo hay límites a su autonomía. O sea, lo que el caso de Ayotzinapa nos permite comprobar, eso es lo que ya sabíamos, pero para que quedemos claro, es que hay tres esferas de poder dentro del poder ejecutivo que se mandan solas, que no permiten, que no obedecen al presidente. Esto es el ejército, la marina y el Centro Nacional de Inteligencia, antes el CISEN. Son tres entidades que están involucradas, cuyos integrantes están involucrados hasta el cuello en el caso de Ayotzinapa, no solamente en el momento en el que se perpetran los crímenes, que es en septiembre de 2014, sino en la fabricación de la mentira histórica del caso. Y
que aunque el presidente, a mí me parece que hay un consenso en que sí, ha sido una cosa pues muy importante, muy dentro del corazón del presidente, o al menos hasta hace poco tiempo, resolver este tema. Al final ha habido otras prioridades que se han colocado por encima. El presidente le ha encargado al ejército y a la marina, pues su patrimonio, su legado, o sea, todo lo que ha hecho el presidente en grandes obras, ¿no? En trenes, en puertos, en aeropuertos, pero también partes de la organización civil y sobre todo la seguridad pública. El presidente se le ha encargado a los militares y esto obviamente les da a los militares una enorme fuerza sobre el presidente. El presidente no puede empujar las cosas hasta una ruptura con los militares. Entonces, la Sedena, la Secretaría de Marina, han decidido no obedecer al presidente. Y el presidente ha decidido o creerles o jugar su juego, diciendo que efectivamente ya entregaron toda la información que tenían que entregar. Y eso no ha ocurrido. Eso en el caso de Sedena y de CEMAR. El otro caso es inteligencia. Este grupo de agentes de inteligencia que llegaron con García Luna, o sea, son la generación de Genaro García Luna, siguen ahí. El ejemplo más acabado es un señor que se llama Ignacio Mendoza Gandaria, que él es el director de operaciones, era el director de operaciones del CISEN, ahora lo es del CNI. Y ya tuvo que sentarse, aunque fuera de manera virtual, frente al juez acusado de torturar a personas para culparlos y para crear toda esta cosa que llamamos la mentira histórica de Caso Iguala. El señor está prófugo, pero no solamente está prófugo, sino que está, de acuerdo con lo que ha denunciado el GIEI, sigue despachando como director de operaciones del CNI, porque inteligencia tampoco ha querido entregar la información de la que ellos disponen. O sea, ¿sigue siendo funcionario en la actual administración? Él lleva ahí 30 años. O sea, cuando entró el general Audomaro Martínez, que es el presidente colocó como director del CNI, él dijo, ya no hay CISEN, ahora es CNI. ¿Qué cambia? Nada. O sea, le cambian el nombre, cambian la cabeza, pero la estructura sigue siendo la misma. Los hombres, los agentes que operaban el CISEN con Calderón, con Fox, con Peña Nieto, lo siguen operando ahora. Y siguen manteniendo estas estructuras en donde son capaces de espiarnos. Ellos seguramente están entre los responsables de haber empleado el programa de espionaje Pegasus en contra de periodistas y de activistas y de defensores de derechos humanos. Pero además siguen controlando la información con la que opera el Estado. O sea, el general Audomaro Martínez no llegó a crear una nueva agencia, solamente dejó a los que ya estaban, y todos esos, si hubiera en el Estado mexicano una voluntad real de supervisar qué es lo que están haciendo, si el Poder Legislativo y el Poder Judicial supervisaran qué es lo que hace inteligencia, los encontraríamos seguramente responsables de muchísimos abusos. De hecho, CISEN, Temoris, no sé si sabías, CISEN sigue estando en la Ley de Seguridad Nacional intacto, ¿eh? O sea, aparece todavía su nombre, aparecen todavía sus atribuciones. CNI vive por un decreto en una ley, la ley orgánica, entiendo, pero el CISEN sigue vigente en la Ley de Seguridad Nacional, no ha desaparecido absolutamente ni una coma. Sí, más allá del nombre, es el mismo grupo de personas. Mira, en otros países, los congresos de otros países se toman muy en serio la tarea de supervisar a sus órganos de inteligencia. O sea, hay comités legislativos que les exigen plena transparencia. Como los órganos de inteligencia tienen que manejar algunas cosas con discreción, los integrantes, los legisladores que son parte de estos órganos, pues tienen un juramento de privacidad, ¿no? Bueno, de discreción. Pero ellos son los encargados de ver que los ojos del Estado no acaben volviéndose contra el Estado. Y en el caso de México no hay manera de garantizar esto. No se ha hecho, tienen un poder enorme. Este señor Mendoza Gandaria fue el primer agente de la inteligencia mexicana en la historia que fue ante un juez y ahora lo retiraron de ahí y él está impune.
en su casa y ya en su oficina. Es increíble lo que está ocurriendo con el caso de Ayotzinapa. Ahora, el tema que pasa por la forma como el presidente está gestionando este asunto, en donde, pues sí, la responsabilidad la tiene Alejandro Encinas, pero al final la responsabilidad mayor es la del propio presidente, que es el que se compromete a esclarecer el asunto. ¿Tú estás viendo una voluntad del presidente en función de exigir a la Sedena, a la Marina, a CNI, la información que están requiriendo los padres, o más bien ya a estas alturas estamos viendo cómo el presidente está tratando de convencer a los padres de que no hay más información porque lo están negando estas instituciones? El presidente López Obrador lleva un año solapando a los militares. Durante mucho tiempo les exigió, o sea, repetidas veces que entregaran la información, pero en algún momento se dio cuenta de que eso no iba a pasar. Y además de que o sea, debe haber decidido dejar de intoxicar su relación con los militares, trayéndoles este asunto. Hace un año, cuando retumbaron, o sea, la Fiscalía Especial había logrado que el juez emitiera 21 órdenes de aprehensión, y esto no pasa si el juez no comprueba que hay elementos sólidos para sospechar que esas personas son responsables de los delitos de los que se les acusan. De las órdenes de aprehensión que hizo, tumbaron 21, 16 de ellas de militares. Y después el presidente salió a asumir la responsabilidad en la mañanera, a decir: yo pedí que se cancelaran esas órdenes de aprehensión porque estaban intentando provocarme una rebelión en el ejército. Son las palabras que él dijo. Y una rebelión que nunca pasó. Tardaron un año, casi un año, o 10 meses en reactivar 16 de esas órdenes de aprehensión. Faltan 5. Pero de todos modos el tiempo se ha perdido, y como sabemos también se descarriló el trabajo de la Fiscalía Especial, porque orillaron al fiscal especial a renunciar y lo reemplazaron con un señor que es muy cercano al exsecretario de Gobernación, a don Augusto López, que no tiene ninguna familiaridad con el caso, y que el día de hoy nos enteramos que acaba de determinar el reemplazo completo del equipo que está investigando el caso de Ayotzinapa, y lo sustituyó con personas ajenas al caso, que no tienen ni el compromiso, ni los conocimientos, ni la familiaridad, y además no tienen la confianza de las madres y de los padres de los desaparecidos. Temoris, te saluda Mafer Navarro. Oye, yo quería preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo es que va a cambiar y cómo se va a dirigir esta investigación ahora que el grupo interdisciplinario de expertos independientes de Ayotzinapa pues ya se despidió del caso, dijo aquí no se puede hacer nada, bye? ¿Qué rumbo crees que tome esto? Sí, estas investigaciones en ese sexenio tenían 3 patas o 3 ejes. Uno es la Fiscalía Especial, que sí tenía, o sea, que era encabezada por Omar Gómez Trejo, que era una persona que ya estaba muy involucrada con el caso antes de la Fiscalía, que tenía la confianza de las madres y de los padres, tenía la confianza del GIEI, tenía la confianza de Alejandro Encinas, el secretario de Gobernación, e hizo un gran trabajo. Primera chamba que tuvo que hacer: crear un nuevo equipo, porque la mentira histórica del caso de Ayotzinapa fue elaborada en la PGR. Y así como el CISEN sigue siendo el mismo, la PGR también son las mismas estructuras, los mismos funcionarios. No ha cambiado nada, solamente puede ser un Alejandro Gertz. Entonces, él encuentra, al llegar, una oficina llena de personas en las que no puede confiar, porque es a los que tiene que investigar. Una persona de la Fiscalía, una persona que me dijo que, bueno, o sea, él lo primero que hizo fue poquito a poquito irlos corriendo y reemplazarlos con gente en la que sí pudiera confiar. Le tomó muchísimo tiempo, casi un año. Cuando esto ocurre, como me comentaba una persona, imagínate que en el piso tal, no me acuerdo qué piso tienen, en el edificio negro, la torre, que es la Fiscalía General de la República. Le dije: imagínate que en el piso tal estamos los de la Fiscalía Especial empujando para allá, y en todos los demás pisos se están empujando para el lado contrario. Porque obviamente no quieren que salga a la luz toda la porquería que los de los otros pisos hicieron en este caso. Claro. Ahora lo descabezan, ponen a otro señor. O sea, es otro señor cuya función ahí no es
encontrar realmente los desaparecidos, sino hacer lo que su jefe, Adán Augusto López, le diga. Ahí se descarriló la Fiscalía Especial, pero quedaban otras dos patas. La otra era la Comisión de la Verdad que encabezaba Encinas, pero quedó muy lastimada esa comisión cuando dieron por válidos un paquete de supuestas capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que no pasaban los estándares de veracidad, que no se podía comprobar de dónde habían venido, ni si de verdad había ocurrido lo que se revelaba ahí. Entonces ahí quedó muy tocado, y además está tocado a su autoridad, porque a él tampoco le hace caso el ejército, a Encinas. Y quedaba el GIEI, que era lo único, tocada la Comisión de la Verdad, descarrilada la Fiscalía Especial, quedaba el GIEI. Pero el GIEI también vivió sabotajes por parte del ejército, de la Marina, del CISEN y también de otros funcionarios, hasta que el mes pasado el GIEI dijo, hasta aquí llegamos, ya no tenemos nada que hacer porque simplemente no nos dan la información que solicitamos, no nos dejan avanzar, es ridículo lo que está pasando, nos vamos, se acaba el GIEI. Entonces, en este momento, sinceramente, no hay nadie en quien podamos confiar en las instituciones para que se avance en esa investigación. Y la pelota, la papa caliente, pues ya le va a quedar a Claudia Sheinbaum si se confirma lo que indican las encuestas de que ella va a ser la presidenta. Vamos a ver si Claudia Sheinbaum recibe a las madres y los padres cuando ella sea candidata y si se compromete, pues sobre todo a enfrentar a esas fuerzas autónomas que mencionaba. El problema es que ya no va a encontrar las cosas como cuando llegó Andrés Manuel, sino como las deja Andrés Manuel, con un ejército y una marina empoderadísima. Muy fortalecidos, claro. Temoris, pues es un tema complejo, es un tema que evidentemente pues está en tiempo real pasando, ¿no? Sobre todo esta parte que tiene que ver con la conclusión del sexenio y el intento de cerrar, por lo menos como lo habían prometido, el tema Ayotzinapa. Vamos a estar dándole seguimiento, te estaremos convocando, por supuesto, más adelante para seguir conversando, para seguir esta conversación. Por lo pronto, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, Temoris, un abrazo, gracias por haber participado con nosotros. Marta, Jorge, un abrazo, gracias. Gracias.